efectos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, recibimos vía telefónica la presencia de Fernando Tapia, director de Movilidad Urbana de Torreón, a quien le vamos a preguntar sobre la causa de la oposición de algunos transportistas al Metrobús y también pues cómo va el avance en dicho proyecto. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Te saluda Marcela Pámanes y qué bueno que podemos conversar al respecto. ¿Qué está pasando con los transportistas? ¿Por qué se están oponiendo al Metrobús? Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. No hay una oposición. En este momento, algunos transportistas, y en particular del Servicio de Transporte Intermunicipal de Matamoros, tienen algunas inquietudes en relación cómo va a ser el plan de negocios en lo que ellos podían intervenir en este Metrobús que va de Torreón a la ciudad de Matamoros. Existen inquietudes porque entre concesionarios y gente ajena a este proyecto han llegado a especular que líneas de transporte como las de la ciudad de Matamoros hubiesen quedado fuera del sistema, que los iban a cartelar. Una serie de especulaciones que no son ciertas. Se acercaron a este grupo de transportistas, ya se les hizo de conocimiento que el sistema los tiene integrado todo el servicio de transporte que llega a circular, converger o alimentar el Boulevard por Boulevard Revolución, y que son parte del proyecto de este sistema de transporte masivo que se va a implementar en la región Laguna de Coahuila. Ajá. Bueno, porque la nota de Eric Vaquera consigna que Javier Borrego, vicepresidente de la zona norte de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, dijo que Jorge Luis Morán nos dice de entrada que estamos dentro, pero no nos dice cómo. Entonces el compromiso que logramos ahorita fue que la próxima semana Estado y municipio se van a reunir con nosotros para explicar el proyecto al 100%. La incertidumbre sigue porque no nos dicen en qué términos estamos dentro. Ese es el tema. Entonces, pues sí se reúnen, pero si las dudas no se aclaran, pues sigue la incertidumbre, ¿no, Fernando? Así es, efectivamente. Yo estuve presente en esta reunión, ahí dice conocimiento, si tuvieron que hacer algunos ajustes derivados del proyecto ejecutivo final del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, era regional en la Laguna Coahuila-Durango. En el momento en que la parte de Durango establece una petición de iniciar posteriormente una segunda etapa con este corredor metropolitano, se tienen que hacer una serie de ajustes en cuanto a la estructura interna de cómo va el corredor. Sin embargo, a estos transportistas se les hizo conocimiento que tendremos, claro, unas pláticas que están programadas para la próxima semana, donde se les dará de conocimiento cómo es el proyecto, y algunos de ellos, más los representantes de estas rutas, tienen conocimiento en lo general. Vamos a estar trabajando en lo particular de cada una de las rutas, porque el servicio intermunicipal y el servicio urbano se manejan de condiciones diferentes. Sin embargo, todos los que circulan por Boulevard Revolución tendrán participación en este sistema de transporte masivo. Uh-huh. Fernando, pero ya hay respuestas a preguntas tan claras y concretas como ¿cómo operará el Metrobús? ¿Ya saben exactamente cómo va a operar el Metrobús? Nosotros tenemos ya establecido el esquema de operación del Metrobús. Claro que el proyecto ya fue realizado. Tenemos los procedimientos de cambio, de reestructuración de rutas, de integración al mismo corredor, y de esa manera los trabajos que están por aproximarse con los sectores del transporte, tanto urbano como intermunicipal, se les hará de conocimiento en las fases cómo se va a llevar a cabo este sistema integrado con los mismos transportistas. Ajá. Ya se les hizo de conocimiento que de ninguna manera está contemplado que una línea de transporte que va por el corredor quede fuera del sistema o quede eliminado. Ajá. ¿Quién determinó cómo va a operar el Metrobús? Se llevó a cabo un estudio por expertos donde se establece
primero la factibilidad del corredor, de que pueda ser necesario un transporte masivo para ordenar un corredor como el que tiene Torreón, que es una vena principal de circulación del transporte urbano y suburbano, y se determinó simplemente que es factible poner orden con un transporte masivo para eliminar la gran cantidad de unidades que tenemos en circulación. Pero a ver, segundo, estas empresas que se dedican a hacer análisis y proyectos de transporte masivo determinan cómo es que las rutas pueden converger una como integradora, circularán y su origen-destino, como lo están haciendo, pero con unidades de transporte masivo, y cuáles pasarían a ser únicamente limitadoras por ser rutas con un aforo menor. Fernando, pero a ver, aclárame. ¿El Metrobús será el único transporte que circule por el Boulevard Revolución? Exactamente. Las unidades de transporte masivo serán las únicas que circulen por Boulevard Revolución. ¿Y qué va a pasar con los otros camiones? Todos los camiones que existen ahorita entrarán en la reestructuración de las rutas urbanas que tenemos actualmente, y en consecuencia sí habrá unidades que dejen de circular porque se cortan recorridos en el caso de las rutas alimentadoras, pero precisamente el esquema del sistema de transporte los integran al corredor por alimentar al mismo, y ahí es donde con menos unidades ellos seguirán dando el servicio del transporte que tiene la ciudad de Torreón, y por lo tanto traen ahorros, y hay un esquema de negocios que se les hace conocimiento cómo van a operar sin tener tantas unidades, y se van a transformar en unidades más grandes para mover más gente en menos tiempo. Pero a ver, entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los Torreón Matamoros? Si ya no van a poder circular por el Boulevard Revolución y no veo que haya calles aledañas que puedan ser opcionales, ¿qué va a suceder? No, el transporte de Torreón Matamoros, esa ruta se integra al 100% al corredor. Ellos son parte del sistema de transporte masivo. Comentaba por ahí hace tiempo un concesionario, y le decían que como el transporte del Metrobús va a llegar hasta Matamoros, ellos desaparecían. No, definitivamente ellos se integran al corredor. Ellos son parte del mismo. Son de las rutas que tienen un beneficio integrado, porque su ruta completa circula por el corredor Revolución, aunque son origen-destino. Sin embargo, a ser parte de este nuevo sistema. El 100% de la ruta se integra el corredor Revolución. ¿Qué va a suceder? Pues que la gente del municipio de Matamoros va siguiendo a Torreón, pero con menos camiones, con camiones más cómodos, con camiones modernos, y con una vida controlada, y su destino en tiempo va a ser más corto y con más eficiencia. Pero camiones modernos, camiones más acorde con la modernidad del proyecto de transporte, ¿implica más inversión para los concesionarios o esto lo estarán viendo ustedes y les estarán otorgando créditos, o no sé cómo va a ser esta relación que van a tener con los concesionarios? Sí, así es, efectivamente. Todo el sistema que integra a un corredor como el que está proyectado, pasan a ser inversionistas, los mismos concesionarios. Hacen un esquema de negocios donde con menos ellos pueden ganar más, y que definitivamente este tipo de sistemas nos permite adquirir fondos fondos ya establecidos por el gobierno federal para transporte masivo. Este mismo sistema también nos permite adquirir créditos, también que ya es nacional, créditos muy flexibles con tasas de intereses muy bajas, para que el transportista pueda adquirir sus unidades y no exista el problema de que no se están comprando las mismas. Bueno, ¿y cuándo les van a ofrecer pues todas estas respuestas que están requiriendo los concesionarios de una manera más clara? Porque como lo decía hace un
un rato, pues no tienen absolutamente claro nada y no les han explicado el proyecto al 100%, inclusive no descartan la posibilidad de movilizaciones y protestas como una medida para proteger el patrimonio familiar de los concesionarios. ¿Qué van a hacer con esto y cuándo les van a ofrecer estas explicaciones, Fernando? Ya establecimos, ahorita estoy en un proceso de poder tomar unas fechas de presentación del trabajo con las diferentes líneas de transporte, tanto suburbano como urbano. Establecimos que lo vamos a hacer en conjunto Estado-municipio, porque hay concesiones que son municipales y hay concesiones que la regula el Estado, y a partir de la semana que entra estableceremos las fechas de trabajos que vamos a realizar con todas y en individual con cada una de las rutas que van a sufrir alguna transformación. Uh-huh. En este proceso viene la presentación de cómo es el corredor, cómo va a circular, cuáles rutas tendrán alguna afectación de reestructuración. Ahí en esta presentación con los mismos transportistas se les da de conocimiento cuáles son las rutas que... Sí, Fernando, tenemos todavía en la línea, Gerardo, checamos para poder seguir escuchando. Algo está sucediendo con la señal. Ya te escuchamos otra vez, Fernando. Continúa. Sí, perdón. Sí, comentaba que en las reuniones de trabajo que iniciarán a partir de la próxima semana, les daremos de conocimiento a cada una de las líneas de transporte, cómo van a circular, cuáles son las que van a tener su transformación, cuáles son las que siguen de alguna manera, van a quedar circulando de la misma forma, pero con otro tipo de unidades. Y viene el esquema general de trabajo con todos y cada uno de ellos. Yo creo que no va a existir esa posibilidad de inconformidad cuando ellos conozcan el proyecto. El proyecto está definido, el proyecto es factible, los señores van a seguir teniendo sus utilidades, pero con menos unidades. Va a haber orden, definitivamente va a haber orden, porque aunque tenemos ya nosotros un sistema que controla más el orden del transporte urbano, pues seguimos corrigiendo algunas deficiencias que se han presentado, y principalmente la educación a los transportistas, a los concesionarios y a los operadores. De esta forma, nosotros vamos a poder establecer los planes de negocios que reflejan el esquema de este tipo de transporte, y yo dudo que vaya a haber alguna inconformidad en cuanto al nuevo proyecto. Ahorita por desconocimiento, pues hay inquietudes, ahorita porque no tienen a detalle todavía cómo va a ser el esquema de trabajo, hay gente que especula. Sin embargo, creo yo que con el proyecto establecido, dudo que va a haber ese tipo de inconformidad. Bien. Bueno, pues hay que estar pendientes de las próximas reuniones que van a estar los concesionarios, que por cierto, pues no son pocos, son 100 concesionarios que transitan esta ruta desde Matamoros hasta acá. A ver, y otro tema, Fernando, si me lo permites, porque ha sido también una duda constante de parte de nuestros radioescuchas, es lo que tiene que ver con los inqueros. ¿Cómo está el caso? ¿En qué va la historia? ¿Qué controles han tenido ustedes al respecto? Respecto al problema que hemos tenido con la gestión de este servicio, que lo prestan de manera irregular, se continúan con los operativos, se continúan con las inspecciones. Hemos podido disminuir, porque sería no correcto decir que ya se terminó ese problema. Sin embargo, continuamos, es una constante que hacemos a través de la Dirección de Transporte y Vialidad. En conjunto realizamos las inspecciones y operativos para poder erradicar este problema. Tenemos ya algunos concesionarios que ya están en un proceso con actas levantadas a la hora de la infracción, y que se iniciará el proceso de cancelación a aquellas concesiones que sigan realizando un servicio que no se ha autorizado como fue otorgada esta concesión. Nosotros consideramos que el tener nosotros ya también este nuevo esquema de transporte, no hay manera de que esas unidades que prestan el servicio
pueden seguir circulando de esa forma. Pero seguimos nosotros trabajando para buscar un esquema más concreto para eliminar ese tipo de servicios. Además, hemos tenido reuniones con los representantes de las diferentes líneas de taxis para hacerles de conocimiento que hay corresponsabilidad de la línea, de que aquellos agremiados que están tienen que tener orden y tienen que tener vigilancia de cómo se está prestando ese servicio. Uh-huh. Bien, sobre todo porque hemos estado recibiendo llamadas de nuestros radioescuchas, Fernando, diciendo que verdaderamente el transporte de los inqueros era una respuesta a sus necesidades, un transporte rápido, más seguro que los camiones, que pasan con más frecuencia, etcétera. Y entonces, no tenerlos para mucha gente representa pues el calvario de esperar el camión cuando a veces ni siquiera obedece a los horarios que tendría que estar obedeciendo el tránsito pues de los camiones. Entonces, pues ojalá y que se llegue a la mejor conclusión, Fernando, sobre todo pensando en los usuarios. Así es, efectivamente. Este es un tema que también nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con todos los integrantes del sistema de transporte urbano y que verdaderamente uno de los motivos de la creación de un servicio regular como el que hemos estado viviendo, esa razón del problema que ha ocasionado los mismos transportistas de las rutas urbanas que han abierto sus frecuencias, que cuando se les ocurre retiran unidades de circulación, esto ocasiona que se deteriore el servicio y que la gente busque otras opciones. Desafortunadamente, hay un origen inicial en el pasado que originó el problema de fondo. Sin embargo, en estos momentos son más las rutas que se están integrando en sus itinerarios y creo que esto nos va a ayudar a disminuir el servicio de los taxis cuando las unidades de transporte urbano van cumpliendo con sus horarios. Bien, pues nos quedamos con toda esta información. Muchísimas. Tenemos llamada. Sí, hola Fernando, te saluda Juan Ceballos. Y hay una pregunta por parte de Margarita, Radio Escucha, y dice: ¿qué tan de cierto es que van a aumentar el pasaje de los camiones y el banderazo de los taxis? No, miren, hay una propuesta, hay una solicitud, no es propuesta, es una solicitud obligada por la ley de que en este servicio de transporte público se tiene que hacer una revisión anual y se tienen que actualizar las tarifas de acuerdo a la inflación. Recordemos que es un servicio que utiliza gasolina, que son unidades rodantes, que desgastan llantas y que tienen insumos muy costosos en el mantenimiento de las unidades. Por eso está establecido por ley que se tienen que hacer revisiones de la inflación, de los gastos de operación que tienen en las mismas, de los insumos, y que se tienen que ajustar porque eso permitiría mantener las unidades en condiciones físico-mecánicas para prestar el servicio. El no actualizar las tarifas nos puede ocasionar el deterioro de las unidades y que no se pueda cumplir con el servicio que está establecido por ley. Pero aún así que está reglamentado, la autoridad que regula el servicio, que es la autoridad municipal en el caso del transporte urbano y la modalidad de taxis, tenemos la obligación de revisar en qué condiciones se está llevando a cabo la tarifa y proporcionarla al servicio. Y que definitivamente puede haber una petición de acuerdo a la comprobación del alza de precios de los insumos de este tipo de unidades y se tiene que prorrogar ahí un análisis de costo-beneficio, el costo de operación y que nosotros podamos mediar qué se debe establecer para poder ajustar o incrementar la tarifa. También a propósito de movilidad urbana se comunica Ricardo Serna y comenta lo siguiente: desde el año pasado el gobierno municipal anunció, igual que la iniciativa privada, que iba a ser un puente en Revolución y Rodríguez Triana, que ya estaban destinados 40 millones de pesos, pero nunca pasó nada. El gobierno siempre da por hecho las obras y las presentan en los informes, pero realmente de eso no se ve nada.
todos los días me voy jugando la vida en ese crucero, es lo que dice Ricardo Serna. Bueno, ya comentaba Agustín Arellano hace unos momentos que lo tuvimos aquí en estos micrófonos, que ese proyecto había sido cancelado, pero ¿qué le responderías a Ricardo Serna, Fernando? Sí, efectivamente, este es un cruce vehicular muy importante, que se ha tenido algunos accidentes por la falta de semaforización o algún puente peatonal que dé accesibilidad a este cruce por la gente que viene del sur por Rodríguez Triana. Sin embargo, está autorizado y están en vías de instalar un semáforo para poder dar la vialidad y evitar accidentes en este cruce de Revolución y Rodríguez Triana. Está autorizado y está por instalarse la semaforización ahí. ¿Cuándo? Yo lo vi con urbanismo a través de Ingeniería de Tránsito y el proyecto ya está autorizado, me lo dice el ingeniero Gabriel Calvillo, y que está programado que en los próximos días deben empezar los trabajos de instalación de este semáforo. Muy bien, gracias. Bien, pues ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando Tapia. A sus órdenes. Hasta luego.